Metallica es una de las bandas de thrash y heavy metal más grandes del mundo, estando entre los 3 más grandes de la música moderna solo por debajo de Queen y The Beatles. Actualmente son los referentes más grandes del metal pesado y la cara más famosa, cosa que no es sorpresa pues su música es de la más accesible para personas que apenas se adentran a este género musical. Esta banda a lo largo de su carrera ha recogido varios datos interesantes que tal vez muy pocos sepan. En este video vamos a hablar de anécdotas y datos interesantes en el formato de iceberg. Todos ya sabemos cómo funciona uno, así que vamos de una. Metallica se formó en octubre de 1981. Sus miembros fundadores han sido James Hetfield y Lars Ulrich. El primero es conocido por ser el guitarrista rítmico de la banda y vocalista en cada material discográfico. James empezó en la música tocando el piano en casa de un amigo de la infancia para años después empezar con una guitarra. Por su parte Lars es el baterista de la banda. Sus inicios fueron diferentes a los de James. De pequeño soñaba con ser un golfista famoso, pero tras asistir a un concierto con su padre quedó fascinado con la música dedicándose a la batería. En el 81 Lars colocó un anuncio en el periódico para formar una banda. James al verlo decidió entrar pues uno de los requisitos era conocer al grupo Motorhead. El nombre de Metallica es tan icónico dentro de la industria musical, pero curiosamente este no iba a ser el nombre oficial de la agrupación. En sus inicios se llamaban Phantom Lord, pero una tarde mientras Lars hablaba con un amigo que estaba organizando un evento de música, le preguntó qué nombre quedaba mejor, Metalmanía o Metallica. Lars sugirió la primera pues había quedado enamorado del segundo nombre y en secreto llamaría de esa manera al grupo. El famoso vocalista de la banda Megadeth no inició con su propia agrupación. Ya es conocido que Dave Mustaine estuvo dentro de Metallica durante sus inicios. Este se unió de la misma manera que James, con la diferencia de que Dave entabló una gran amistad con Lars, pero una rivalidad casi mortal con el vocalista. Su carrera en Metallica acabaría por sus graves problemas de alcoholismo y por haber pateado al perro de James. Una mañana fue enviado a un autobús de vuelta a su ciudad natal y ocasionando el odio absoluto a la banda. Para que este no mintiera sobre su expulsión, Lars se encargó de decirle a sus conocidos la realidad, haciendo que su odio creciera aún más. Actualmente las cosas entre Metallica y Megadeth están tranquilas. No se consideran amigos, pero al menos Dave pudo soltar el pasado y continuar con su carrera, aunque actualmente está siendo duramente criticado por sus declaraciones contra el new metal. El pedal wah es un accesorio para instrumentos de cuerda especial para hacer sonar la guitarra con aún más distorsión. Kirk Hammett, guitarrista líder de la banda, usa constantemente este instrumento, empezando desde el primer álbum de la banda. Mayormente se deja ver este sonido tan característico en sus solos de guitarra, aunque también aprovecha para hacer sonar su instrumento durante los versos o estribillos. Si el copyright no me afecta, a continuación les dejaré unas muestras. Muchos han dicho que Kirk no es un guitarrista talentoso por usar en exceso este aparato, pero sea cierto o no, no podemos negar que el sonido de su guitarra es característico. Clifford Lee Burton, también conocido como Cliff Burton, fue el bajista principal de la banda desde 1982 hasta 1986, cuando sufriría junto a la banda un accidente de autobús que acabaría con la vida del músico. Se le conocía como el alma de la banda, además del mayor compositor del grupo hasta su álbum Master of Puppets. Su forma de tocar el bajo, el cual llegaba a confundir por su sonido agudo, era demasiado característico e inconfundible. Sus inicios en la música indican desde el fallecimiento de su hermano en 1975, cuando le dijo a sus padres que en su memoria sería el mejor bajista del mundo. Una noche en un bar Lars y James entraron creyendo que escuchaban una guitarra, siendo sorprendidos por un solo de bajo que los dejó sorprendidos. Tras una pequeña negociación, Cliff se integró al grupo. Como homenaje tras el fallecimiento de Cliff, la banda incluyó un corte instrumental en memoria al bajista, pues los riffs que se usaban habían sido escritos por él. Esta canción se llama To Live Is To Die. Dato curioso, esta ha sido la única canción donde la banda casi rompe a llorar mientras la tocaban por primera vez en vivo. Ron Magovny fue el primer bajista que tuvo la banda antes de salir en 1982 por culpa del acoso que sufría por parte de Dave Mustaine, quien lo insultaba y dañaba su instrumento.
Actualmente se sabe poco de él salvo que tocó en vivo con la banda para el 30 aniversario. Sí, no hay mucho para comentar sobre él. Su carrera en la música duró poco y apenas se tienen registros de qué hizo tras salir de la banda. Metallica, o también conocido como Black Album, es el quinto disco de la banda y el que los catapultó a ser la banda más conocida de todo el mundo. Anteriormente yo ya hablo de este disco en su video sobre los álbumes para posers, pero yo les hablaré de él en más profundidad. Tras la enorme crítica que recibió su material anterior y con la influencia de bandas más pop que estaban en la escena musical, Metallica decidió dar un giro a su sonido. Con la ayuda de Bob Rock la banda se empeñó en un disco que pudiera entrar en la nueva cultura estadounidense. Fue así como en 1991 Metallica sale al mercado. Este álbum vendió alrededor de 30 millones de copias, mucho más que todos sus lanzamientos anteriores juntos. La banda en un principio no tenía confianza en este disco, pues se alejaba bastante al sonido crudo y traser que los dio a conocer, y es por eso que el grupo se ganó el apodo de Vendidos. Hay muchos vídeos en la plataforma que hablan de este tema, así que les dejo uno de ellos en la descripción. En sus principios la banda fue apodada como Alcohólica por los excesos que tuvo, siendo el principal ejemplo de Dave Mustaine, quien acostumbraba a estar borracho en el escenario. La mayoría de conflictos en los que la banda se vio fueron por culpa del alcohol, y principal motivo por el que Ron salió del grupo. Este apodo fue olvidado lentamente con el tiempo, y a partir de su tercer álbum la banda dejó de beber como antes. Al menos una parte de ellos, ya que James continuaba bebiendo. Esto llegó tan lejos que a inicios del 2000 se sometería a una rehabilitación intensa debido a sus fuertes problemas con el vodka. Esto afectó enormemente el resultado final de uno de sus álbumes del que hablaremos después. Tras el trágico fallecimiento de Cliff Burton, la banda buscó reemplazos para la gira promocional a Master of Puppets. Jason Newsted solo iba a estar temporalmente en la banda, pero el grupo decidió que sería su bajista oficial. Su primer material discográfico fue And Justice for All, y el que quizás sea uno de los álbumes más extraños que la banda había sacado para ese entonces. El bajo apenas se podía escuchar y Jason no pudo tener tanta participación. Esto fue apenas el inicio de un ciclo de burlas, bromas pesadas y hasta humillaciones que el músico sufrió por parte de la banda pensando que era una clase de novatada. Su salida de la banda se debe al intenso acoso y burlas que sufrió tanto en los escenarios como en el estudio, siendo su punto de quiebre el momento en el que James amenazó con expulsarlo tras iniciar un proyecto solista separado a Metallica en 2006. A día de hoy Jason está alejado de la música y viviendo una vida tranquila, aunque con serios problemas en el cuello por su forma de hacer headbangs. Tras la salida de Dave Mustaine de la banda, este dejó varias cosas en el departamento que compartía con los demás miembros. Entre ellas estaba su guitarra, su amplificador y unos riffs que él mismo había creado. Estos riffs pertenecían a canciones como Mechanics, Motor Breath, John Ponte Fire y Metal Militia. La primera que mencione sería remezclada y convertida finalmente en The Four Horsemen. Cuando el álbum Kill 'Em All salió al público, Dave recibió una copia del disco y tras escucharlo se sintió ofendido de que su trabajo fuera usado descaradamente y ni siquiera se le diera el reconocimiento que merecía. Gracias a este incidente Dave comenzó con la búsqueda de miembros para una banda que superara a Metallica. Fue así como finalmente nació Megadeth y se oficializó el thrash metal. Antes hablé de Cliff Burton, pero no hablé en fondo de su forma de tocar el bajo. Usando siempre bajos de la marca Rickenbacker de 4 o 5 cuerdas, se caracterizó por el sonido armónico y distorsionado que su instrumento producía. Esto es gracias a que Cliff modificó su bajo al punto de que el sonido cambió por completo. A continuación les dejo algunas muestras de su sonido. El sonido era tan agudo y distorsionado que muchos lo confundían con una guitarra, cosa que pasó con James y Lars, como comenté antes, ya que junto a las modificaciones que le hizo a su instrumento también usaba frecuentemente un pedal wah como Kirk. Sus más famosas muestras se dan en canciones como Anesthesia Pulling Tit, Forum the Beatles y Orion. Dentro de otras canciones se deja ver su creatividad, aunque muy por debajo de la mesa, como en Seek and Destroy the Call of Cthulhu. Tras la salida del álbum negro, la banda decidió incursionar en el hard rock, el cual estaba volviendo a tener un leve apogeo junto al new metal y el grindcore. Con esto en mente, Metallica siguió trabajando con Bob Rock para sacar al mercado un álbum doble, el más polémico en la época de los 90s.
El trabajo en este disco fue sencillo, pero el cambio de sonido, imagen e incluso logo de la banda hizo que el público que acostumbraba a escuchar su música se sintiera ofendida, pues como mencioné, pasaron de hacer thrash y heavy metal a hacer hard rock e incluso música country. Es debatible si estos dos discos son los peores de la banda, pues más adelante hablaré de otros dos de los discos más aborrecidos por el mundo, pero tanto Load como Reload dejaron mucho que desear tanto en instrumental como lírica. Hay canciones aburridas que son insufribles, cosa que no estaría mal si no fuera el 60% del disco. Este es el mismo caso con el segundo álbum, pues apenas el 20% se salva. La idea de crear un disco doble puede resultar bien o mal según quien lo haga. Lastimosamente Metallica en este caso fracasó rotundamente y este ni siquiera sería el peor de los casos. Esto es más bien un dato curioso. Robert Trujillo es el actual bajista de la banda, quien entró meses después de la salida de Jason Newsted. Durante las audiciones en busca de bajistas, Lars le ofreció $1 millón si entraba a la banda en ese mismo momento. Esto mismo se deja en claro en el documental de la banda Some Kind of Monster, donde narraban lo duro que fueron los inicios de los 2000 para la banda. Tras el nacimiento de Megadeth y Metallica, se consolidó un nuevo subgénero, el cual es el thrash metal, caracterizado por su sonido rápido, estruendoso y sus voces mayormente inentendibles. De estas se pueden sacar bandas como Nuclear Assault, Exodus y Overkill. De entre tantas bandas hubieron dos más que fueron de las más famosas y las más sonadas en su momento: Slayer y Anthrax. Ambas llegaban a ser semejantes a Metallica y Megadeth al punto de ser nombrados como los cuatro grandes del subgénero. Esto llegó tan lejos que se hizo un evento apodado The Big Four, donde las cuatro bandas subían al escenario a cantar. En YouTube pueden encontrar un video donde tocan la canción Emma y Evil de la banda Diamond Head. Un evento que se repitió varias veces a lo largo de los años hasta que Dave tuvo problemas con Metallica nuevamente, haciendo imposible que este tipo de conciertos se volvieran a repetir. Tras una época dura en la banda, Metallica saca el que quizás es el álbum más polémico en toda su carrera, el tan odiado Saint Anger. Tras la salida de Jason de Metallica y con James en rehabilitación, la banda intentaba hacer algo que se sujetara a la nueva moda del new metal que arrasó con los escenarios en la década de los 90 y los 2000. Su respuesta fue esta, un álbum deprimente, seco y muy monótono. La batería no ayuda en nada y la escasez de solos de guitarra terminaron por enterrar este disco. La crítica destrozó por completo este material hasta el punto de que la banda pocas veces toca canciones de este disco. Si se lo preguntan, sí, me tomé la molestia de oírlo de pies a cabeza y no considero que sea un álbum tan malo. Tengo planeado hablar más en profundidad sobre este disco, pues quienes hablan sobre este en su mayoría exageran con el sonido. Sea como sea, eso no quito que el disco tuvo las peores ventas que Metallica ha tenido. Después de que Saint Anger saliera al mercado, Metallica trabajó con un músico para sacar un disco bastante mediocre. El resultado fue el mismo que con el álbum que mencioné en el puesto anterior, pues la crítica y la prensa acabaron por enterrar por completo el nombre de la banda al presentar una serie de trabajos desganados. Personalmente este ha sido el único disco de toda la banda que no he podido escuchar completo por lo aburrido que resulta y sabiendo que la banda jamás ha tocado una sola canción de este disco, pues. ¿Qué te digo? Lulu no quería demostrar que Metallica aún podía hacer música buena, solo una serie de riffs y una voz poco atrapante. Una verdadera lástima, pues Lou Reed no era un pésimo músico. Ride the Lightning es considerado el álbum más trash que jamás haya existido, pero hay un corte que la banda solamente ha tocado una vez en toda su carrera por el desprecio absoluto que le tienen. Escape, la sexta canción del álbum. La propia banda ha dicho que odia esa canción, pues en el momento que se estaba produciendo el disco, el manager de la banda en aquel entonces les comentó que faltaba una canción menos deprimente y más alegre. El resultado fue un corte que, en palabras de la propia banda, sonaba como música disco, algo irónico pues más tarde harían Orion, la canción más pop que Metallica ha hecho. Por compromiso y obligados por el público tocaron esta canción, diciendo que jamás volverían a hacerlo. Metallica tomó inspiración de muchas bandas de antaño para crear su propio sonido, una de ellas fue Motorhead, liderada por la leyenda del bajo Lemmy Kilmister. Tanto fue su fanatismo que cuando llegaron al estrellato comenzaron a tocar en vivo con Lemmy, llegando a entablar una gran amistad con el músico, incluso haciendo que Motorhead hiciera un cover de Enter Sandman M.
Tras el fallecimiento del bajista, una parte de sus cenizas se le fueron entregadas a James Hetfield, quien hace poco se tatuó en su dedo medio el haz que tanto caracterizaba a la banda con un poco de las mismas cenizas de Lemmy. Este fue un lindo detalle por parte de James, pues siempre ha dicho lo mucho que admiraba a Killmister hasta el punto de decir que sin Motorhead, Metallica ni siquiera hubiera existido. Antes de que pregunten, las cenizas no son dañinas para el cuerpo, siempre y cuando no se use en exceso. No fomento que se hagan tatuajes con cenizas, así que no soy responsable si algún virus nos afecta. Esta es una anécdota graciosa. Durante la gira de promoción al álbum Master of Puppets, el cantante Ozzy Osbourne los invitó a abrir el Ozzfest. Sin pensarlo, la banda aceptó, pues eran fans de Black Sabbath, y durante el concierto decidieron tocar canciones de la banda antes mencionada para hacerlo entrar al escenario y cantar con ellos. Esto nunca pasó, pues para esa fecha Ozzy había sido expulsado de Black Sabbath por sus problemas de alcohol y drogas. Esto generó un momento cómico, pues el artista se sintió ofendido, aunque pudieron resolver poco tiempo después este asunto. Esta es una anécdota que vi por internet y me pareció gracioso incluir. En 2021, ya en conmemoración a los 30 años del Black Album, la banda decidió hacer una lista de covers hechos por diferentes bandas. Estos serían expuestos como la Metallica Blacklist. Habían muchos artistas reconocidos de subgéneros que ni siquiera eran metal, pero hubo uno que con su simple nombre generó una ola de arena: J Balvin. Todos quizás sepan que el reggaetón y el metal no son subgéneros que se lleven bien, y Balvin lo dejó claro. Su cover a Wherever I May Roam dejó mucho que desear, pues ni siquiera era un cover, solamente se usó un sample con una de las notas de la canción y la letra se hizo desde cero. Esto solo hizo enojar a los fans, quienes atacaron a Metallica. En respuesta, la banda se libró de toda culpa, al decir que fue idea de su manager, excusa que era simplemente ridícula y no logró calmar a los fans. Actualmente este disco es de los más interesantes, pues hay covers que superan las versiones de Metallica. Se los recomiendo enormemente. La banda desde sus inicios ha expresado un odio a la religión, mayormente por parte de James Hetfield, pues su madre era una fiel creyente de Jesucristo. Esta padecía de cáncer, pero en lugar de tratarse llegó al extremo de creer que Dios la ayudaría como fiel seguidora, algo que le costó la vida. En respuesta, James ha expresado en diferentes canciones su sentir sobre este tema, siendo Leper Messiah y The God That Fail las que mejor recalcan este punto. La primera habla de la manipulación que la iglesia y la religión imponen ante sus seguidores y así lucrarse con mentiras. La segunda trata el duelo y lucha interna que el vocalista carga tras ver a su madre luchar contra el cáncer esperando la salvación de Dios. En general, una de las canciones más personales que James jamás ha hecho, junto a Nothing Else Matters y The Unforgiven. Como dato curioso, durante la pandemia James tuvo dudas de si tratarse contra la enfermedad, pues su religión iba en contra de la medicina convencional, y aun cuando él no aprobaba esto, aún tenía dudas. Al mismo tiempo que se estaba grabando el álbum Saint Anger, el baterista Lars Ulrich demandó a un sitio que alojaba toda la discografía de Metallica de forma ilegal. Este sería un gran error por parte de Lars, pues sería tachado de avaricioso, ya que no solo estaba demandando a Napster, sino también a varias universidades que usaban los servicios del servidor para poder descargar música ilegalmente, junto a una lista de casi 400.000 usuarios a los que Lars quería tratar como criminales. Este acto hizo que muchas bandas apoyaran a Napster durante la demanda, pues se les hacía una falta de respeto total a los fans que Metallica tomara este tipo de decisiones. Finalmente el juicio acabó con Napster siendo culpable por infringir derechos de autor, haciendo que a los pocos años sus servidores cerraran de forma permanente. Bueno, creo que eso sería todo por ahora. Quizás este no fue como tal un iceberg, más bien una serie de datos curiosos, pero esa era mi intención. Si recuerdas que esta banda tuviera algún dato interesante, turbio o desconocido, me gustaría leerlo en la descripción. Sin más que decir, me retiro. Denle like, comenten y suscríbanse para más contenido sobre música y para que el copyright no me banee cada video que hago. Soy Jack y que tengan un buen día.